am, cuando los libros son controversiales, cuando no gustan o generan dudas o dejan cosas sin resolver, es cuando uno mejores discusiones los tiene. Cuando uno tiene libros, por ejemplo, que les gustan a todo el mundo, pues ya, uno qué más dice. Y Q84 es un libro que ha dado mucho de qué hablar en el mundo, es un libro que ha dado mucho de qué hablar en Internet. Si ustedes se ponen a buscar en foros, van a darse cuenta que hay gente que le ha dedicado mucha cabeza y como lectores del común han tratado de resolver estas dudas que nos dan. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de UIQ84 de Haruki Murakami en el Club de Lectura Isbelia. Bienvenidos y bienvenidas. Empecemos con este señor, Haruki Murakami, nació en el 49, el señor ya tiene 70 y pico de años, como lo hemos dicho varias veces, candidato a Nobel de Literatura en los últimos 10 años. Básicamente siempre su nombre ha estado ahí como 10, 15 años, nada que le llega. Por ahí leí que un Nobel de Literatura japonés no lo quiere. Creo que los japoneses tienen un par de Nobel de Literatura. El más reciente no quiere a Murakami y hay otros que sí. Es un tipo de amores y odios en general. Según leí de su vida, el tipo estudió literatura y después de terminar de estudiar literatura abrió un bar de jazz, como un restaurante, librería, tienda de jazz, ahí en Japón. Y luego, cuando tenía 29 años, viendo un partido de fútbol no, de béisbol, se le vino una revelación. Y él dice que em, esa revelación fue la que lo hizo escribir, que él nunca se proyectó como escritor, que él nunca estudió literatura porque él quisiera escribir, pero que la literatura le llegó. Y así publica su primer novela, Escucha la canción del viento, en el 79. Esa con Pinball y La Casa del Carnero Salvaje hacen una trilogía, si no estoy mal. Una trilogía la cual él hoy en día dice, no me gustó tanto. Era muy joven, era un poco inmaduro. Respondí a este llamado para escribir, pero júzguenme por El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, que es como una novela ya mucho más madura del 85, que él empezó, que él ya considera que es una obra ya mejor realizada que las anteriores y que responde a ese impulso. Él fue a Estados Unidos, vivió un tiempo en Estados Unidos, trabajó allá en varias universidades como escritor residente. Para los que no sepan qué es eso, en Estados Unidos las universidades, las facultades de literatura tienen, tienen residencias y también las de arte. ¿En qué consiste una residencia? Y es que invitan a un artista, a un escritor, o un investigador reconocido internacionalmente y le dicen, vea, le doy un año, 2 años o 3 años de sueldo y usted haga algo. Ese haga algo implica generalmente dar talleres, enseñar a los estudiantes de los doctorados o acompañar a los estudiantes de doctorado, ya sea o a investigar sobre un tema o si estamos en un programa de escrituras creativas, pues hacer talleres de escritura creativa y ya después de 3 años el autor, listo, sale de ahí. Entonces, esa descripción está ahí en el libro, porque él Sí, dice que cuando él le apareció que era editor de las nuevas generaciones de no sé qué de Japón y le daban que un año de sueldo y todo ese rollo sí. para que hiciera la edición sin que se preocupara de nada. Hay algo que tiene Murakami muy chévere, creo que es importante tener en cuenta, sobre todo a Rubiela esto le podría interesar y es que habla mucho de la industria editorial, que nos habla mucho de cómo se hace la literatura. La literatura no es, em, me reveló, o sea, como que amanecí con una novela y me senté y la escribí en el computador y le dije a un señor, escribe, imprímemela y el señor la imprimió y se volvió exitoso. Es una industria, es un negocio que tiene este tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, para que un autor pueda producir mucho, pues necesita trabajar tiempo completo y las universidades les permiten ese tipo de cosas o las editoriales les permiten ese tipo de cosas. Aquí en Colombia, residencias de escritura son muy pocas. Sé que los Andes tuvo una en algún momento y la Javeriana de vez en cuando. Es más común ver residencia de arte, ¿no? De traer artistas y darles un tiempo de vida, como de sueldo, para que ellos lo produzcan. Ya luego llega Tokyo Blues, que es como la que lo manda a este tipo al estrellato del 87.
Y ya de ahí en adelante vemos todas estas que él escribe. Am, Kafka en la orilla, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Sputnik mi amor, IQ 84, Tokyo Blues se consiguen en traducción de, se me olvida la editorial Sex Barral, si no estoy mal, que es de esa editorial que lo tiene a él para la distribución en español. Este tipo es un fenómeno editorial. Este tipo es un bestseller muy bien construido. Fíjense que IQ 84 fue una novela hiper mega esperada. Tanto así que dice Adriana que varios de sus capítulos fueron saliendo en periódicos y la gente quería saber qué onda. Él saca en el 2009 los primeros dos libros y en el 2010 el tercero. Um, y ya después de eso, él le ha bajado un poco el ritmo y la gente dice que hay que pararle bolas a la ciudad y sus muros inciertos, que es la obra post-COVID, a ver qué onda, a ver cómo su visión de mundo cambió con la pandemia. Embarrada, no ha sido traducida al español todavía, vamos a tener que esperar un poquito de tiempo para que sea traducida al español, porque pues él escribe en japonés y además los procesos de, mm, de traducción de él son muy cuidados. Él dice que, que él prefiere que sus traducciones, especialmente al inglés, que son las que él más se ocupa, prefiere que la traducción no sea literal, sino que se traduzca al contexto sociocultural de la lengua. Es decir, que en vez de decirme el muchachito vio en las mañanas el programa tal en su infancia, pues y nombren los programas que de hecho él vio cuando estaba en Japón, imaginándonos que estamos hablando, no sé, de Tengo en su infancia, él prefiere que la traducción cambie esos referentes para que sean referentes evidentes o significantes, que tengan sentido para quienes lo van a leer en lengua inglesa. Entonces uno tendría que cambiar un montón de cosas del texto para que haga más sentido en la cultura a la cual va a llegar. Y esos procesos de traducción que no son como tan literales, sino que son mucho más pensados, que son más socioculturales, toman mucho tiempo. Por eso a nosotros nos llegan tan tarde los libros de Murakami. Ah, sobre este libro en especial hay una gran división. Si uno ve, digamos, en tanto en la crítica especializada como en las reseñas en Internet, les digo que es un fenómeno editorial muy bien pensado porque lo anunciaron y apenas salió se vendió la primera semana, tuvo récord en ventas como libro, que es muy poco, que es difícil porque pues, nadie lo había leído, ¿no? Y Murakami ya no tiene este asunto como si tienen otros autores cuando inician, de tener que encontrar una casa editorial que lo acepte, ¿no? Cuando un autor quiere que lo publiquen y no se publica por sí mismo, porque es una opción, pero sale muy caro, como editar, corregir, diagramar, imprimir, distribuir, todo ese proceso a un autor por su cuenta le sale muy caro. Lo que hacen las editoriales es le venden el paquete, pero no a cualquiera, sino a los autores que ellos consideran que van a tener, que vale la pena meterle esta inversión de plata. Muchas veces las puertas de entrada son los concursos literarios. En los concursos literarios, por lo que se le hace, se le ofrece al público es, su premio es, si usted escribe una novela lo suficientemente atractiva como para que el jurado la considere una buena novela, su premio va a ser que nosotros como editorial le pagamos los procesos de edición, publicación y distribución e incluso traducción y todo lo que eso implica al futuro. Y así ellos evitan tener que publicar cosas que no se vayan a vender porque pues ya hay todo un montón de filtros por los cuales la gente eh, pasa a la hora de hacer un concurso. ¿Qué es lo que vemos como inicia el libro, no? La novela de Fukaeri está para un concurso y el editor dice, vea, temáticamente está bien, pero estilísticamente está mal y esta niña no va a poder resolverlo. Usted resuelva el asunto estilístico, lo lanzamos, lo metemos ahí rápido para que esto, y el tipo dice, vea, yo sé que va a ganar este y el siguiente premio y podemos aspirar a otro premio más, ¿no? Entonces nos habla mucho cómo es la industria, porque él empezó así. La primera obra de él es una ganadora de un premio, de un concurso de ese tipo. Entonces la gente recibió IQ 84 con mucha esperanza, los dos primeros libros, y después del segundo libro la gente dijo como, bueno, hay dos grandes posturas de este libro. Una, gran novela, un mundo muy imaginario, Dios mío, impresionante todo lo que logra expresar. Otros dijeron lo que aquí repetimos una y otra vez.
repetitivo, extraño, se le acusó mucho de cliché. En el fondo la historia es cliché. Es dos niños que se tocaron las manos cuando estaban en tercero de primaria y están enamorados profundamente y resulta que los dos 20 años después siguen enamorados y los dos rápidamente descubren que están enamorados y que se tienen que encontrar. Entonces esa premisa de fondo del amor infantil, de encontrar, ha sido criticada como clichésuda, como básica, telenovelesca. También se le ha criticado que los diálogos son sordos en cuanto se habla mucho, pero de ahí no sale nada, ¿no? Como no hay resolución de cosas. Fíjense, por ejemplo, todo el asunto que le da, todo el miedo que tiene Tengo de que editorialmente esto vaya a ser un problema, se desaparece el editor, uno quiere saber qué está pasando. El editor luego aparece y le dice, vea, me pasó esto, esto, esto y esto, esta es la información que usted necesita, y el editor desaparece, ¿no? Entonces, como que se le culpa un poco de que todas estas conversaciones no son fructíferas. Se le califica de repetitivo, como ustedes mismos lo señalan, se le califica de mal escritor de sexo, ganó esa escena, la peor escena de sexo publicada ese año, según un concurso Divagador. literario, divagador, pero a la vez se le dice, bueno, pues es literatura posmoderna, ¿no? Es literatura post Segunda Guerra Mundial, es literatura de la Segunda Guerra Fría, es literatura de gente que está eh, como para la cual el mundo ya no tiene tanto sentido. Si la existencia no tiene sentido, pues ¿para qué se la vamos a dar a la literatura? Si en la vida real no hay resolución, si en la vida real las conversaciones terminan así, pues, y si en la vida real lo que al final de cuentas lo anima a uno de su psique, digamos, como la intimidad que cada uno maneja y las motivaciones que tiene, ¿no? Pues no está raro que una novela decida dejar de lado todo el contexto histórico para terminar enfocándose en la psiquis de cada personaje. Sobre la novela, pues en términos generales, ahí hay una descripción rápida. Los dos primeros volúmenes tienen una narrativa dual, cosa que es rara para él, también se le critica eso. Él es muy de la narración interna del personaje y es de las pocas novelas en las cuales hay dos, ¿no? Entonces se le critica un poco que al haber dos, como ya lo señalamos, tiende a ser repetitivo. El tercer libro incluye la tercera voz de Chicago, que es un personaje de él y Chicago ya había aparecido en otra novela. Al parecer, por eso, Wilson, hay tanta mención y repetición de su vida y de su personaje como de su interioridad. De repente, un personaje que parecía secundario, en el tercer libro, agarra un protagonismo especial, es porque viene de otro libro, es como que viene de su universo. Y la novela empieza como con una descripción muy amplia del contexto histórico del año, de todo lo que está alrededor de estos personajes, y termina centrándose en estos tres, en este intento de estos tres de encontrarse. Tengo y Aomame en algún momento descubren, a mí se me hace muy gratuitamente, muy fácilmente, para mí, que tienen que encontrarse, y entonces ya empiezan a actuar así porque tienen que encontrarse. Ichikawa sabe que tiene que evitar que se encuentre, o sabe que tiene que encontrar a Omame y que con Tengo va a llegar por ahí, ¿no? Am, Empiezan a aparecer estos elementos fantásticos que uno cree que se van a resolver, uno cree que uno va a entender qué le pasó a Fukaeri, no pasa, uno cree que va a entender qué pasa con Vanguardia, no ocurre, uno cree que va a saber qué pasa con el profesor que cuida a Fukaeri, eso no se resuelve, uno cree que va a entender muchas cosas, como qué pasó con la amante de Tengo, tampoco se resuelve, ¿no? Am, Todo ese ruido, todo ese entorno, ese contexto que le daba ánimo al primer libro y que en el cual surge el conflicto dramático, hacia el tercero se olvida un poco. Se me olvidó expresarles la opinión de Claudia. De hecho, esta manera de explicárselos se la robo a Claudia como ella lo expresa. Ella dice, me gusta cómo empieza, me parece que el libro es chévere, pero al final me pierde porque se olvida como de todo su entorno y se enfoca en dos personajes encerrados en apartamentos, porque literal el tercer libro es a Umame en un apartamento, Tengo en el suyo o en el hospital, e Ichikawa en otro apartamento vigilándolos, ¿no? Entonces como que se cierra mucho, ella dice, Claudia dice, al final es muy repetitivo y muy depresivo, ¿no? Pues uno metido en ese encierro, esperando a ver, un poquito uno molesto porque uno ve que está adelantando, ve que se están alcanzando, ve que
y, y cada vez que uno termina un capítulo es como, bueno, ¿y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? Y entonces mientras uno está esperando eso, se deprime un poquito, como que le da, o que se siente uno encerrado, ¿no? Am, en fin, es una novela con muchos elementos que no logran, que no se cierran, que si todos los elementos en todas las novelas deberían cerrarse, pues hasta el siglo XIX, inicios del siglo XX, la literatura iría, sí, tiene que hacerlo. Después de la Segunda Guerra Mundial o como después de la segunda mitad del siglo XX, la literatura dice no, porque hay que cerrar cosas y ya ahorita entrados en el siglo XXI, pues menos estamos esperando cada vez que este tipo de narrativas, ¿no? Am, entonces, pues es un autor y es una novela un poco bisagra, diría yo, como que nos puede ubicar ya como en lados muy buenos, son experiencias de lectura muy impresionantes, muy innovadoras y muy buenos, pero también a la vez puede ir de la mano con formas de lectura o experiencias de lectura no tan chéveres porque queda uno como... Eso sí, mucha gente en internet dice que los deja con una sensación de vacío y de rabia que no entienden, ¿no? Es como, hay foros en los que dice, usted también sintió este vacío y toda la gente expresa que es ese, que sí, como que quedaron un poquito trastocados y la realidad, tal y como la ven, se ve cambiada después de leer esta novela y por eso parece que es un autor tan reconocido. Es una novela además que yo he descubierto en casas de gente que no lee. Ah, yo siempre que visito a alguien me fijo en su biblioteca, ¿no? Y Murakami y esta novela siempre me ha aparecido en todos los contextos en los que yo he visto, como libro de centro, como libro que se nota que han leído, como libro que se nota que alguien les regaló y lo tienen, pero es un gran evento editorial am, que vale la pena que lo hayamos leído, porque yo la verdad nunca había leído nada de Murakami. He visto películas basadas en sus libros, pero nunca un libro de él. Entonces, pues, es es un autor que hay que leer, ¿no? En el sentido en el cual, como lectores como si consumidores del mercado editorial en el cual vivimos, sería muy extraño no consumir este producto que se nos ha dicho de muchas maneras, de, es un producto que hay que leer, ¿no? ¿Por qué? De pronto le gusta, de pronto no, no sabemos, allá cada uno. ¿Listo? Voy a voy a darles un montón de datos para ver si esto anima la lectura, si esto les da peso a su lectura, si esto les ayuda a desentrañar un poco el misterio. Siento que una emoción en común que uno puede tener es como, ¿qué? Sí, como esa falta de resolución, también que es una cosa muy de la literatura contemporánea, es el juego de usted como lector decida, ¿no? Yo no le voy a dar las respuestas, yo le voy a mostrar un mundo y usted llénelo con el significado que usted quiera, ¿no? Entonces lo que voy aquí es darles pautas de posibles formas en las cuales uno puede pensar ciertos elementos de la novela, ¿no? Empecemos por el número, por el título, 1984. Aquí les puse una imagen de Japón, de Tokio, cómo se veía para 1984. Aquí están estrenando Scarface, que es esta película de matones y de narcotraficantes de Miami, si no estoy mal, ¿no? Entonces, el título de una nos hace aquí comete un error horrible, dice que 1800, no, sí, sí, 1949 es este, aquí, esto no son 8, sino 9. 1984 nos remite directamente a George Orwell, que es el autor de este libro llamado 1984, que es una de las obras más importantes del siglo XX, al ser un clásico de la literatura distópica. Creo que cuando hablamos de Mujer a través del tiempo yo les conté un poquito de esta novela. Esta novela fue publicada en 1949, 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y ya bien metidos en la Guerra Fría o iniciando la Guerra Fría, pero ya bien metidos en el asunto de que de que la Unión Soviética es un problema geopolítico importante, ¿no? Entonces, en esta novela tenemos un personaje cuyo nombre no recuerdo, que está metido en un mundo, es en Inglaterra, en el cual hay un nuevo gobierno liderado por un solo líder llamado el Gran Hermano. De ahí que viene el título al reality Gran Hermano. ¿Por qué se llama Gran Hermano? Porque este señor tiene la capacidad de ver lo que hace todo el mundo,
a través de un aparato estatal impresionante, ¿no? En esta novela muestran cómo el totalitarismo político es capaz de meterse dentro de la intimidad de todos los sujetos al punto de ser policía de su pensamiento. Entonces, en esta novela hay un Ministerio de la Verdad, se llama, cuya misión es reescribir toda la historia de la humanidad de modo que quede solo una versión, que es la que le sirve al gran hermano para dominar. Entonces, eso implica por reescribir libros, quemar libros, desaparecer libros, pero también por una ah, hipervigilancia del lenguaje. Hay como una policía del lenguaje que se encarga de eliminar o de reprimir cualquier tipo de expresión ambigua, cualquier tipo de doble sentido, cualquier tipo de expresión que dé posibilidades a dudas de que no se está diciendo lo que el gran hermano quiere que se diga, es controlado y vigilado. Y entonces es una crítica, siempre se consideró por su fecha de publicación, a el Estado stalinistas, ¿no? Stalin estaba en ese momento um, en su fantasía de dictador y de gobernante totalitarista, definiendo los pormenores de la vida de todas las personas bajo el régimen comunista. Explícitamente qué podían hacer y qué no podían hacer, qué podían ver y qué no podían ver, cómo se podían vestir y qué no se podían vestir y en qué podían trabajar o no. Es como la antítesis del Estado democrático liberal que tanto nos gusta, democrático liberal y capitalista, en el cual yo decido, hay ciertos límites para el gobierno, mi casa especialmente, mi propiedad privada es el lugar donde yo puedo hacer cuantas cosas yo quiera, muy pocos casos el Estado puede entrar a mi casa a vigilarme. Um, entonces, pues es una crítica que se le hace en el contexto en el que están surgiendo la Guerra Fría um, al totalitarismo de Stalin. Entonces uno se pregunta qué onda tiene que ver esto con Murakami, ¿no? Entonces en Internet uno encuentra pistas como la siguiente. Dicen, ojo, aquí también estamos tratando en esta novela con un dictador, con un guía, con un mesías, como con un personaje que quiere ser el que domina todo un poco dentro de, al menos dentro de su comuna que está por allá lejos en Japón, ¿no? Pero dicen, pero lo que hace Murakami es subvertir. Ojo, no estamos hablando del Big Brother, del gran hermano, ¿no? Estamos hablando de la Little People. Entonces hay una vena de interpretación que uno puede decir, esto también es una novela de literatura distópica en el cual el gran control que se está ejerciendo sobre las personas no lo está ejerciendo un aparato estatal mirándolos a todos, sino más bien la gente pequeña. Entonces ahí interpretan la gente pequeña como el subconsciente comunitario, como la idea del todo, y lo que la gente pequeña del Little People representa es cómo nosotros mismos, por ejemplo, dentro de nuestra mente hemos incorporado sistemas de vigilancia, ¿no? Cómo nosotros mismos en nuestra soledad nos vigilamos, evaluamos nuestras acciones y terminamos respondiendo a unas voluntades ajenas a las nuestras, ¿no? Ah, Am, bueno, esa es otra interpretación porque yo lo había interpretado como lo que le decía. El Génesis está, de la Biblia, está enfocado en la Little People, que eran los que salían y creaban y tenían no sé qué y hacían lo que querían. Y entonces, claro, ahí digamos que ya me das un enfoque diferente de pensar, de ver la novela. Ah, bien. Cualquier enfoque que elijamos, tengan en cuenta esto, estamos tratando con literatura hiper mega contemporánea en un mundo en el cual, digamos que ganó la libertad política. Cualquiera que elijamos es igual de válida, ¿no? Cada cual decide cómo completarla en ese sentido, ¿no? Es importante también, no lo puse en la presentación, pero ustedes me acordaron, es el contexto histórico de Japón en este momento, que lo narra muy bien la novela en el surgimiento de la, la comuna Facciones. esta, las facciones de vanguardia de Amanecer. Japón era una cultura muy cerrada. Japón siempre fue un país, un imperio muy cerrado a la influencia externa. Especialmente durante la Edad Media, ellos decidieron, como política estatal, no entrar en contacto con nadie. China y Corea son excepciones porque son los más cercanos y son los con los que más peleaban, ¿no? Porque ellos siempre quisieron tener dominación de. Y Rusia, fíjense que ellos además hablan
de ese pedazo de Rusia que queda allá arriba donde estaba en este pueblo extraño de gente eh, que comía crudo y que no tenía casa, ¿no? Que es como el último pedazo del Ah, pero pueblo, esa parte sí fue bonita, sí, esa descripción fue muy chévere del libro. la de Chekhov, la de los, no me Ay, acuerdo cómo se llaman, es que además también, fíjate que el libro y lo tiene, tenía para decirlo, que fue la parte que más me gustó, porque no sé si existan o no, pero sí, es una descripción histórica muy bonita. sí, 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 sí. Del olor, de que comían esto, que no se podían acercar, que eran gorditos, chiquitos, y me pareció chévere, una cultura que no conocía. Sí, que yo Súper. tampoco y que es un documento importante porque pues Sí. todos esos pueblos indígenas de por allá de Siberia y de esas zonas del mundo que uno no conoce, fíjense que es de las zonas más desconocidas para nosotros, como ese pedazo de Rusia contra Mongolia y contra China y Japón, am, pues hay toda una historia de cómo Rusia por un lado les llega, China por otro lado les llega, Japón por otro lado les llega y todos esos pueblos terminan perteneciendo a alguna de esas tres grandes potencias, ¿no? Es una zona en una disputa muy grande. Entonces Japón siempre fue muy cerrado, ellos logran conquistar todo el archipiélago, que son todas estas islas. La parte del norte es como la más distinta, porque es como una cabecita distinta de las islas que son más grandes hacia abajo, pero igual ellos cuando logran dominar todo el archipiélago se cierran, o sea, ellos solo tienen durante la Edad Media trato con los daneses, eso es lo único que les permiten entrar. Entonces su contacto con Occidente, con Europa es con los daneses y ¡pum! Empieza el siglo XX, ellos siguen en su proyecto expansivo, pero ya Estados Unidos, ya la Revolución Rusa, ya la Revolución China les está por encima cayendo, ¿no? Y entonces ellos ven en la Segunda Guerra Mundial una oportunidad de entrar al mundo global, ¿no? Y el que está en ese momento en el gobierno, el emperador de ese momento, es muy afín a las ideas de Hitler y de Mussolini en términos de raza, superioridad de raza, solo que en ese contexto era como los japoneses son superiores al resto de razas como los coreanos o estos pueblos de allá arriba o incluso los chinos. am, un control estatal militar fuerte y entonces ellos se unieron a la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de obtener muchos territorios nuevos que les permitieran tener una mejor economía, ¿no? Tener muchos más recursos de explotar y ellos en algún momento quieren dominar toda China, ¿no? Y lo logran en gran parte, ellos tienen unas guerras unas batallas muy impresionantes que uno casi no estudia porque en Guerra Mundial uno se centra mucho en Europa cuando la estudia, pero pues ellos son los de la campaña del Pacífico y además la guerra termina en Japón, ¿no? Porque cuando ellos se van a Pearl Harbor y terminan bombardeando a Estados Unidos, son ellos los que hacen que Estados Unidos se meta a la guerra. Es por ese acto que Estados Unidos decide ya participar como un actor armado, aunque ellos apoyaron a los aliados con plata y armamentos, nunca dispararon un arma hasta que Japón se les metió. Los aliados fácilmente, bueno, no fácilmente, pero muy rápidamente tumban a Hitler, pero la guerra sigue en el Pacífico, ¿no? Como que hay todavía una campaña en el Pacífico. Japón ha conquistado 1 millar de islas, de islotes, de territorios. Y Estados Unidos dice, y ahí está la película que salió con Barbie, Oppenheimer, narrando eso. Estados Unidos dice, toca acabar esta guerra y pues, nos inventamos esta bomba, pues aprovechemos a ver qué, y bomba nuclear Hiroshima y Nagasaki, y Japón no puede hacer nada. Y entonces Estados Unidos se mete a Japón y le dice, vea, usted no nos vuelve a hacer esto. Se olvidan de que ustedes, con todo este poder que tienen, porque Japón tiene mucho poder acumulado de mucha historia de guerreros y de mucha historia política de un territorio que por muchos siglos se mantuvo muy am, homogéneo en su administración y eso le da mucho poder. Am, dice, ustedes no nos hacen eso. Y les dicen rápidamente, además, como China se volvió comunista después de la Segunda Guerra Mundial, como Rusia se está volviendo comunista, ellos, como Corea se está volviendo comunista, están en esa pelea, ellos dicen, nosotros no podemos dejar que Japón entre en ese combo. Si Japón cae en ese combo, perdemos presencia en Asia, perdemos poder militar en Asia y además
nos llega el comunismo por el otro lado, por el Pacífico, no nos llega por el Atlántico, sino por el Pacífico. Entonces Estados Unidos muy claramente acababa la guerra y con un Japón muy rendido porque pues los tenían matados a punta de bombas nucleares, con la amenaza nuclear encima, les dice, y se les mete a la economía, que ahí de ahí es donde surgen las facciones de la novela, y es Estados Unidos le da un manual de cómo construir su economía, y ahí viene el milagro económico japonés, el milagro tecnológico japonés, le va muy bien. Entonces, esta intervención estadounidense hace que Japón se vuelva la potencia tecnológica que es hoy en día, porque Estados Unidos se encargó muy bien de que el capitalismo funcionara de una muy buena manera. Y además se junta el capitalismo con una tendencia de los países de Oriente Lejano, que es que ellos no son ni católicos, o sea, fundacionalmente como cultura, ellos no tienen ni el catolicismo, ni el judaísmo, ni el islam, como estas grandes narrativas que sí tiene el resto del mundo. Ellos son de una corriente que nosotros llamaríamos atea, que yo no sé si ellos la llamarían atea, pero que el foco no está en pensar un mundo después de o en pensar que el bien y el mal lo define algo externo a mí, sino que es muy dado a que la sociedad, como yo en el conjunto social en el que estoy, me comporto bien porque yo soy parte de un todo. Entonces son sociedades que se derivan de las filosofías del confucianismo y del budismo, que buscan más el equilibrio, más el orden, más como el balance entre lo bueno y lo malo, y eso hace que funcionen muy bien. Por eso ellos trabajan tan bien, porque ellos no piensan en voy a trabajar para mí y voy a hacer, no, sino voy a trabajar para para mi sociedad. En China les funcionó mucho para el comunismo y en Japón les funcionó mucho para que ellos sean muy avanzados, muy buenos trabajadores y puedan producir capitales, tipo de cosas. Entonces, este milagro económico es el que lleva a esta intervención estadounidense con la imposición del modelo capitalista como ellos lo querían. En este contexto sociocultural de la Segunda Guerra Mundial, llevó a que en los 80, 30 años después, 40 años después de terminada la guerra, ya Japón se reconozca como un estado, eh, como una de las principales economías y una potencia mundial, como hoy en día todavía la reconocemos. Am, y es dentro de este evento en el cual surgen facciones comunistas o facciones que no quieren entrarle al capitalismo, que nunca logran tener una presencia muy fuerte, ¿no? Son calladas fácilmente, nos queda esta ficcionalización de este grupo que está completamente aislado y del cual no tenemos información. ¿Listo? Ahora, ¿qué onda con esta novela? Fantasía, ¿qué onda con el género? ¿A qué nos estamos enfrentando? Entonces ahí les voy a hacer como una aclaración de los géneros literarios alrededor de la fantasía. La explicación que voy a dar es muy general, ciertamente es debatible y ciertamente tiene sus detalles y sus ejemplos y sus excepciones. Pero en general uno distingue la literatura o lo escrito entre dos grandes grupos, ¿no? La ficción y la no ficción. Dentro de la ficción es todo lo que leemos acá. Dentro de la no ficción cabe desde el manual del celular, la constitución, las leyes, el periodismo, la crónica, etcétera, etcétera. Fíjense que entre más técnico y más descriptivo sea de cosas aburridas, más lejos estoy de la literatura. Pero cuando me voy al periodismo, cuando me voy a la crónica, cuando me voy am, a casos en los cuales yo estoy hablando de los hechos reales, me voy acercando un poco más a la literatura, ¿no? Entonces, ejemplos de esas cosas que están en el medio entre ficción y no ficción, lo que leímos de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl, que se acuerdan que nos narraba qué fue lo que pasó, pero como con poesía, eso está en el medio, o la que tenemos para el próximo mes, que es A Sangre Fría, que es una gran crónica que tiene elementos de ficción. ¿Qué define el límite? La diferencia, pues, si lo que yo estoy escribiendo de hecho ocurre o no. ¿Listo? De hecho ocurrió o no. Todo lo que está del lado de no ficción
cabe dentro de lo que la historia llamaría documento, fuente, evidencia. Entonces el periódico, el manual, la crónica, la videograbación, sin actores, sino el documental, son de lo no ficción. Dentro de la literatura empieza cuando estamos hablando de ficción, entendida como es algo que podría pasar, pero que no pasó, ¿no? Entonces tenemos muchas formas de ficción. Catedrales de Claudia Piñeiro es ficción, ¿no? Esos personajes nunca existieron en el mundo real, pero hay alguien que se los imagina y los pone ahí. Dentro de la ficción, entonces, podemos encontrar ya muchos otros elementos, ¿no? Del lado más cercano de la no ficción es lo que llamamos realismo. El realismo es un género literario que surge para el siglo XIX, o surge la preocupación en la literatura de vamos a hacer ficción que se parezca a la realidad, ¿no? Entonces, pues, Charles Dickens, Jane Austen, como todas estas grandes novelas del siglo XIX, La María de Jorge Isaacs, Manuela, también que es una gran novela colombiana, y en general la mayoría de las novelas que hemos leído acá, lo que nosotros leemos mucho es ficción histórica, es una suerte de, o ya sea realismo, como el más extremo, el de Proust, voy a narrar unos personajes ficticios con el mayor detalle del mundo para que parezca real, ya sea voy a narrar sobre personajes que existieron con el mayor detalle histórico que pueda para que parezca que fue real, pero pues voy a tener que llenar los vacíos porque yo no lo viví, entonces yo no lo puedo expresar. Y ya luego empieza la fantasía, ¿no? Entonces, en la fantasía tiene muchos niveles. Está las fantasías a lo Harry Potter y el Señor de los Anillos. Me invento mundos y yo mismo me creo normas para ese mundo y entonces el lector acepta lo que yo le estoy vendiendo. Juego de Tronos, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Dune, el... todos esos que son completamente aislados a nuestra realidad, tienen que tener un elemento real, que es generalmente estamos tratando con seres humanos en un planeta similar al nuestro. En algunos no, tenemos elfos y enanos y otras vainas, pero al menos hay una humanización, como... pero también tenemos otros grados de realidad, de elementos fantásticos. ¿Cómo los mide uno? ¿Qué tanto se alejan del mundo real o qué tanto quieren jugar a alejarse o no? Pues hay otro segmento que es el que llamamos ciencia ficción, en el cual dicen, voy a imaginarme este mundo como tal, la Tierra, pero sí le cambiamos elementos fantásticos, elementos tecnológicos más que todo. De ahí surgen las distopías. 1984, por ejemplo, Mujer al borde del tiempo, que ya leímos, por ejemplo, entran dentro de esta cosa de medio ciencia ficción, medio distopía, porque me hablan de este mundo, el planeta Tierra en el que todos compartimos, pero si las cosas hubieran cambiado un poquito, ¿no? En el siglo XX, los latinoamericanos nos inventamos o le llevamos al mundo otra forma de hacer ficción, que de hecho ha existido en todos los pueblos, pero que al parecer se popularizó porque en Latinoamérica se volvió un producto editorial importante, que es la fantasía de los pueblos, como toda la mitología y todas estas fantasías, todos estos cuentos que no son reales en cuanto no sucedieron, pero son reales en cuanto son importantes para sus culturas, am, especialmente García Márquez, pero no fue el único que lo hizo, lo llevan como al que se llamó el boom latinoamericano, al mainstream editorial y al mainstream de la literatura, y es, ojo, hay otra manera de hacer literatura fantástica que vamos a llamar realismo mágico, y es vamos a describir situaciones reales en un mundo como el nuestro que le podrían pasar a cualquiera, pero que de repente tienen una cosa fantástica por ahí. De repente, uno podría incluso decir, aunque puede que haya gente que me debata esto, que Marvel es un poquito realismo mágico, ¿no? En el mundo de Marvel, todo el mundo acepta que hay superhéroes. Fin, nadie pone en duda que los superhéroes existan. En algunos casos, los superhéroes tienen explicaciones de este mundo. Iron Man y Batman no son superhéroes, son gente con mucha plata que puede hacerse vestidos caros que tienen tecnología. Pero la Mujer Maravilla, bueno, es que eso no es de Marvel, pero Spider-Man
Spider-Man ya es una cosa ahí en el medio, que es como de pronto podría pasar, de pronto no. ¿Qué es lo importante del realismo mágico? Distinto de la ciencia ficción o de las distopías, y es como lector, y bueno, como escritor y como lector a su vez, no me voy a preocupar por explicar lo extraño, no me voy a preocupar por darle por hacerlo real. No, voy a meter estos elementos mágicos y voy a ver cómo juegan con la realidad sin preocuparme por nada más, ¿no? Entonces tenemos 100 años de soledad en el cual eh, se me olvida el nombre de esta muchacha muy linda, eventualmente asciende al cielo. Todo el mundo Remedios. la ve y dice, ¿cómo se llama? Remedios. Remedios la Bella. Pues Remedios la Bella asciende al cielo y todo el mundo en Aracataca dice, allá se fue Remedios. Nadie dice, ¿cómo así? ¿En qué momento? Nada, nada. ¿No? La gente lo acepta y la gente vive con eso y uno como lector acepta el pacto. Uno dice, bueno, me aguanto este nivel de ficción sin exigirle a la escritura. Murakami ha sido considerado un autor de realismo mágico. Hay discusiones si uno puede hablar de realismo mágico fuera de Latinoamérica o no, que son discusiones que hacen los literatos por allá en sus doctorados, pero pues comparten elementos como García Márquez, como decía Wilson, ¿no? Me trae elementos mágicos, me los mete, me los contrabandea, pero la gente sigue actuando normal. Entonces, pues si el personaje, que es el que está viviendo eso, no dice, paren esta novela, por favor, alguien que me explique qué carajos es un Little People y cómo. Sino los personajes dicen, bueno, hay Little People y hay una crisálida y hay este misterio, vamos a ir a resolviendo, pero no cambian su vida, pues uno como lector les compra, ¿no? Esa es la fantasía, esa es la magia de la literatura. Es que uno está en un pacto con el autor y uno le dice, bueno, te acepto esto y uno le sigue viviendo y al final uno vive toda la historia sin que le tengan que resolver quién es la pinche Little People, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más importantes del realismo mágico que aquí se ven? El primero y el más obvio, viajar entre mundos, ¿no? Am, que además es un anuncio. El conductor del taxi le dice a mami, me ha pasado, a veces uno cambia de mundo, tranquila, es solo la apariencia. Entonces uno dice, mami va a cambiar de mundo, ¿no? La aparición de las dos lunas, con esa descripción, es como, wow. Y además porque hay un elemento que se pierde hacia el final, y es que al principio ya ve en las noticias cuando ella se da cuenta que está en el mundo que no es, ella empieza a notar cosas distintas y las dos principales es el atentado que hizo esta gente que hizo que cambiaran el uniforme de los policías y que Rusia y Estados Unidos están haciendo una base en la luna. Y para este momento, para este año, ya sabemos que Estados Unidos sí llegó a la luna y que Rusia no. Y entonces uno dice, bueno, están haciendo una base en la luna y hay dos lunas, algo va por ahí. Tampoco, ¿no? Pero como que hay un asunto con la luna que nos hay. La Little People es la más obvia, son gente chiquita que sale por ahí. La crisálida del aire y todo lo que implica la crisálida del aire, que si la mother, que si la adore, que cuál es la verdad, que cuál es la receptora, que cuál. Todo ese sistema de la Little People, cuál es su relación con la realidad, cuál es la función del que dirige esto, todo eso hace parte de este elemento fantástico no resuelto. Em, el visitador de la NHK, que es el que golpea y golpea y golpea, le golpea la puerta a todos, pero que nadie sabe quién es, nunca se resuelve. La capacidad de Aomame de matar gente así, como esa sensibilidad que ella tiene en sus dedos, como eso, pues, también hace parte, es como un superpoder. Y finalmente, los que no han leído el tercer libro, Aomame queda embarazada. ¿Cómo? No sabemos. Como la Virgen, ella queda embarazada y ella además en un momento descubre que es Tengo y pues, al parecer es Tengo cuando tiene sexo con Fuakeri esa noche, que termina embarazando a Omame, porque al parecer entre Fuakeri y el papá de ella hay como una hiperconexión que hace que justo en ese momento la inseminación suceda en Aomame y no suceda en Fuakeri, ¿no? Estos elementos podría uno sentarse y se ha hecho el ejercicio de sentarse a ver qué son, pero, spoiler alert, no hay respuesta correcta, porque es realismo mágico, ¿no?
¿Qué hacer con ese tipo de elementos fantásticos? Uno puede como lector, uno tiene muchos derechos como lector, uno de esos, es decir, no, no te compro la novela, bye, mala novela, o uno decir, te la compro, me genera dudas, indagar, volver a leer, o me encantó y dar una interpretación clara, ¿listo? Aquí les voy a pasar varias interpretaciones que encontré, o más bien voy a tratar de hacer de hilar una interpretación ahí en línea general, en los 15 minutos que me quedan. La historia de Tengo Álvaro, qué empieza pena. por el Hay una parte, acordarse Álvaro, qué pena contigo antes de eso. me gusta. También así como está la fantasía, también hay mucha parte realista que también de pronto se había podido sacar como ese listadito ahí de muchas cosas, como el tema de las facciones y la religión fanática que había, como, no sé, la parte de la cultura y de los trenes, y eso también es una parte que realmente, pues sí era realismo, ¿no? Sí, sí, uno no las menciona porque en el realismo mágico y en general en todas las novelas que uno no diga esto es fantasía, esto es ciencia ficción o esto es distopía, uno siempre espera que haya elementos reales, ¿no? Uno siempre espera que los aviones vuelen y que la gravedad funcione y que el día dure 24 horas. Sí, como que uno lee al pacto ficcional supone siempre eso, ¿no? Si uno fuera japonés y habitante de Tokio, incluso podría juzgar si la ciudad está bien descrita o no, si Ok, esa ok. entrada existe o no, ¿no? Es el elemento, más bien, es lo que uno espera, es la irrupción de lo fantástico, de lo mágico, de lo irreal, es lo que suena distinto. Pero toda novela que nosotros leemos, o siento yo que la aproximación que uno tiene hacia, incluso hacia series de Netflix, es el mundo real, ¿no? Es como una Ok, expectativa que yo tengo de como acuerdo. lector siempre. ¿Listo? Hay muchos elementos, y generalmente cuando uno en un club de lectura, como los que hacemos, cuando yo les doy, digamos, las explicaciones de contexto histórico y tales, yo lo que les estoy diciendo es, el realismo es bueno, ¿sí? Como, hey, vean, el realismo, el pacto en el que nos metió este autor o esta autora, está suficientemente bien construido a tal punto que si yo les explico lo que hay detrás, la lectura se ilumina, ¿no? Entonces, el realismo es una presuposición que tenemos cuando leemos este tipo de novelas, a menos que diga ciencia ficción gigante arriba o que empiece en un planeta que no conocemos. Entonces, si me dicen Tokio 1984, yo automáticamente creo que estoy en el planeta Tierra, que en el que estoy yo en este momento. Es una cosa extraña, pero así funcionamos. Esa es la fantasía de la ficción y de la literatura. ¿Listo? Entonces, volviendo a lo que les iba a decir. La primera escena que tenemos de Tengo es acordándose de cómo un señor le estaba quitando el brasier a su mamá y le estaba haciendo un montón de cosas y cómo ese recuerdo él lo tiene implantado a tal punto que se le viene de la nada y lo hace desmayarse. Y entonces él se desmaya un poquito en la primera reunión que tiene con el editor y ahí nos enteramos de la crisálida del aire y ¿no? Y a mí se me hace que es importante porque más allá de que de las descripciones sexuales sean bobas o un poquito innecesarias, extremadamente detalladas, sin ningún tipo de conexión con el resto de la historia, sí nos dan un punto de partida que yo creo que es el psicoanálisis, ¿no? Yo creo que ya aquí les he explicado en par de ocasiones que es el psicoanálisis en líneas generales, es una rama de la psicología o de la filosofía que supone que como sujetos no tenemos, nuestro ser psíquico no es completamente transparente a nosotros mismos. Nosotros tenemos un subconsciente y en el subconsciente se alojan muchas cosas, especialmente recuerdos, y lo que se aloja en el subconsciente luego se manifiesta en el consciente de distintas maneras, ¿no? Entonces el psicoanálisis supone que las enfermedades mentales, las adicciones, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, lo que deseamos y no deseamos, responden en cierta medida a eso. ¿Cómo se accede ahí? Freud nos dice por medio de los sueños, ¿no? Y los teóricos que han leído a Freud, Jung especialmente, han aportado a interpretar o a explicar cómo es esa relación entre el consciente y el subconsciente, entre el sueño y la cultura, ¿no? La cultura siempre está ahí presente porque
nosotros interpretamos, entendemos y comunicamos, o nuestro inconsciente y el consciente se comunican con los mecanismos que la cultura le da, el lenguaje, ¿no? Y los símbolos que el lenguaje, ¿no? Y además el psicoanálisis dice, hey, pues la mayor cantidad de información que el subconsciente tiene se forma en la infancia, ¿no? El desarrollo del niño es el desarrollo de su psique. Y lo que el niño ve es lo que el adulto posterior va a considerar que es lo adecuado e inadecuado, lo deseable y no deseable, y por lo tanto nuestros papás tienen la culpa de todo. Porque el niño vive en un entorno en el cual la fuente de significado de todo es los papás. Que se hace y que no se hace, que es bueno y que es malo, que es cómodo y que es incómodo, que es familiar y que es ajeno, que es apropiado e inapropiado, qué debo hacer yo y qué no debo hacer yo. Entonces, cuando inicia la novela diciéndonos que este recuerda cómo le estaban practicando cierta cosa sexual a su mamá, pues es muy natural pensar en el psicoanálisis. Yo no soy un experto psicoanalista y creo que hay muchas vertientes del psicoanálisis como para yo decirles, vea, es esta o aquella, pero sí encontré en internet toda una línea que dice que la novela se explica, si creemos que la Little People es la sombra junguiana. ¿Qué quiere decir que sea la sombra junguiana? No sé. Jung en algún momento debe decir que la sombra de los seres humanos en la psique es esto. Pero en términos generales, como lo entiendo y como lo vi en otros foros, es básicamente todo es un viaje al subconsciente de Tengo. Todo empieza con que Tengo se acuerda de esa escena en la infancia y entonces él viaja a su interior y todo lo que vemos es un viaje a su subconsciente. Aomame es un personaje importante porque Aomame es un personaje importante para el subconsciente de Tengo, ¿no? Se enamoró de ella, es su primera, además, con ella, cuando la toca es que él adquiere la madurez sexual, él tiene su primera eyaculación después de tocar a Omame, entonces hay una conexión en la psique de Tengo con su sexualidad con Aomame y por eso Aomame es un personaje importante dentro de este mundo. Y cuando Aomame entra, IQ84 lo que está haciendo es bajando las escaleras al subconsciente de Tengo y toda la novela es un asunto de Tengo, ¿no? Entonces, un poquito de spoiler, la mamá de Tengo muere en un contexto violento. Al parecer, la muerte de la amiga de Aomame, ¿cómo es que se llamaba esta? Es la policía, es un reflejo de eso. ¿No? Entonces, la Little People, eso es la manera como construimos recuerdos. Mother y Daughter es el deseo proyectado, entonces él lo proyecta en Fuka es como una proyección de una Aomame adolescente. En Internet hay gente que le ha echado cabeza a esto y lo puede explicar de una manera mucho más detallada, ¿no? Pero es una interpretación que además es muy válida si uno cree que esa escena inicial de Tengo es la clave de lectura para el resto, ¿no? Como su relación con su padre, ¿no? Desde esa escena hay una sospecha de que el padre no es el padre, y cuando un niño sospecha que el padre no es el padre, para Freud eso es, digamos, indicador de algún tipo de conducta sexual distinta. Aomame tiene unas prácticas sexuales muy organizadas con su, Aomame no, Tengo tiene una práctica sexual muy organizada con su novia mayor, entonces en esa novia mayor se está proyectando con su mamá, y entonces cuando la novia mayor trae la misma ropa interior que tenía su mamá en ese recuerdo, tiene una eyaculación muy temprana, etcétera, 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 ¿no? Como que si uno se pone a leer la novela en esa clave, uno adquiere mucho sentido. Por eso a Tengo la crisálida le aparece en el cuarto donde el papá está muriendo y no en ningún otro lado, ¿sí? Como que uno lo puede pensar así. Murakami nunca da pistas al respecto de sus libros, entonces pues, uno puede pensar que es todo lo contrario, pero es una vena de lectura que me pareció chévere, ¿no? El psicoanálisis me dice, además, que, como les decía, la cultura es un determinante en esta relación que tiene el inconsciente con el subconsciente. Por eso uno puede interpretar sueños, ¿no? Porque los sueños son la manera en que el inconsciente traduce sus experiencias a un lenguaje que el consciente maneja. Y el lenguaje que el consciente maneja es el lenguaje que manejamos todos, que es el lenguaje de los símbolos. Em, am,
nosotros vemos una cruz y ya sabemos que ahí hay algo que ver con la muerte, algo, sí, no. Si un extraterrestre entrara a este mundo y viera una cruz, no tendría esa interpretación, pero nosotros sí. Entonces, si yo me sueño con una cruz y yo conozco muy bien los significados que la cruz tiene en el mundo, yo puedo aventarme a dar una interpretación del sueño, ¿no? Eso es básicamente lo que supone en líneas generales el psicoanálisis. Entonces, en ese sentido, uno tendría que sentarse a pensar qué es lo que representa, ¿no? Entonces, en Internet se han dado la tarea de buscar símbolos y darles un sentido, ¿no? Este libro es un evento tan fantástico que fíjense que hay un montón de arte hecho alrededor de eso. Este es Fukaeri, esta es la cabra que ya deja morir, aquí está la Little People haciendo la cristalidad del aire, ¿no? Estas interpretaciones que yo encontré, la que ya les expliqué, todo sucede en el subconsciente tengo. Hay otros que dicen que la Little representa el subconsciente colectivo, ¿no? Entonces, dicen, ojo, una novela como 1984 dice que el control lo tiene el Estado porque en los estados occidentales, eh, como estamos conformados, le damos al gobierno esta capacidad. Somos individuos dentro de un aparato estatal y nuestra relación con el aparato estatal es de control. Yo al gobierno, en un gobierno democrático, ¿le permito o no le permito? Toda la negociación política es eso, las elecciones son eso. Yo voto por ese candidato y no por aquel, porque yo prefiero que el gobierno se meta en esto y no en aquello de mi vida, ¿no? Y entonces es un enfrentamiento del sujeto frente al aparato estatal. De modo que el Estado totalitario es en el cual el aparato estatal tiene control sobre el individuo. Y hay otros que dicen, no, pero fíjense que los orientales piensan distinto. Ellos no piensan el individuo como centro, sino la comunidad como centro. Y entonces, la fantasía totalitarista de allá no puede ser un ente controlando al individuo en su individualidad, sino más bien la sociedad en su conjunto tiene maneras de meterse en los individuos y controlarlos. Entonces, la Little People representa eso. ¿Listo? Hay otros que dicen que la Little People representa la memoria colectiva. ¿Cómo construimos historia? Pues literal, nos sentamos y construimos y narramos historias y con eso sacamos crisálidas y ahí salen nuestras historias de nación, historias de vida, ¿sí? Otra interpretación que encontré por ahí. Um, Alguien dijo también en esa que representaba el tiempo, pero no entendí los argumentos que utilizaba porque son muy crípticos. Pero decía, no, también la Little People representa el avance del tiempo. ¿Listo? Hubo una persona por ahí en internet que decía, ojo, la primera vez que veo en un autor no musulmán una pelea musulmán muy importante. Y es que los musulmanes, fundacionalmente, su literatura y su cosmovisión es una cosmovisión muy pensada del mal versus el bien. Esto del diablo y el demonio a ellos, esa parte de la Biblia a ellos les parece muy importante y por eso ellos tienen como unas visiones o es posible que haya manifestaciones de esas creencias tan extremistas en los que dicen ustedes son malos y nosotros son buenos, o para llegar al bien hay que pasar por este tipo de acciones. Entonces decía, vea, esta novela me está hablando de la lucha entre el bien y el mal. Um, no, tampoco conozco bien los detalles, pero en ellos en las dos lunas ven esta oportunidad de ver una luna buena y una luna mala, etcétera. Otra interpretación que encontré es, no, la Little People representa la soledad de una sociedad oriental. Al parecer, por esta misma idea de sociedad que ellos tienen y de familia, personajes como Aomame y como Tengo a un japonés le deben sonar raros, porque es muy poco común que la gente en Japón especialmente viva sola. Siempre se vive en comunidad, siempre estoy en mi familia, siempre estoy en mi trabajo. Fíjense cómo ellos en su historia también tienen eso. Am, Siempre vivieron en la universidad siempre les dio la casa, como que el lugar en el cual se encuentran determina mucho su entorno. Si trabajo para la NHK, tengo toda una vida organizada. Si soy un atleta, tengo toda una vida organizada alrededor. Entonces ellos decían, fíjense cómo a la Little People solo le aparece a la gente que está sola.
Entonces la soledad es un problema por allá, simbólicamente algo debe representar. De nuevo, ¿cuál es? Todas o ninguna. El libro es tan amplio que nos permite interpretarlas, ¿no? Y para terminar, nos vuelve a botar un poco, más bien, como siguiendo esta interpretación, y con esto cierro, pues la mayoría de los símbolos se nos escapan, a fin de cuentas, como lectores latinoamericanos, ¿no? Porque es una novela no solo japonesa, sino originalmente escrita en japonés. Y lo que más, problema más grande que tenemos es el pinche lenguaje. Entonces, por ejemplo, había un artículo que decía, ¿por qué en 1084 se repite tanto? Y entonces el tipo nos explicaba brevemente que el japonés tiene tres alfabetos, ¿no? Uno que es fonético, es decir, como el nuestro, lo que uno lee es como suena, y dos que son, bueno, uno que es para cuestiones internacionales y uno que es el robado de China o el que se traen de China, que es cada símbolo significa algo. Fíjense cuando ellos explican el apellido de Aomame, dicen Aomame y que se escribe con el kanji de tal y de tal, ¿no? Entonces él mostraba, esta persona mostraba cómo muchos de los diálogos que ellos tienen y de las repeticiones, si bien repiten la misma información, o sea, los sonidos emitidos por las personas, o si uno leyera en voz alta el texto, se lee igual, hay cambios importantes en el alfabeto que se está usando. Entonces, al parecer Fukaeri solo habla en el alfabeto, em, el de los sonidos, fonético. Y Tengo le tiene que repetir muchas veces para confirmar si la interpretación que él está haciendo de esos sonidos está en los kanjis que él piensa, ¿no? Entonces ella dice algo y entonces él lo repite, ya no con el alfabeto fonético, sino con el alfabeto simbólico. Y al hacerlo, él está interpretando lo que ella dice y tal. ¿No? Entonces, al parecer, leerlo en japonés es otra experiencia porque nuestro alfabeto es uno solo. Es como si como si nosotros le pudiéramos poner caritas y emojis a nuestro lenguaje y entonces pudiéramos saltar entre uno y el otro. Y se nos pierde un montón. También las costumbres se nos pierden. Aquí menciono el de la soledad, pero hay otro muy importante, el deporte. Aomame en Colombia no sería una mujer tan exitosa, porque aquí en Colombia no tenemos facultades de ciencias del deporte importantes, ni tenemos un sistema estatal que apoya el deporte de esa manera, ¿no? Y Aomame sí lo puede hacer. Fíjense cómo además Aomame y Tengu y todo el mundo en Japón hace deporte, hace algún tipo de deporte a nivel casi que olímpico en el colegio, ¿no? Y también hay otras cosas que no entendemos de la vida de Tengu, y es las carreras académicas, cómo se hacen, los exámenes, como el nivel de especialización que tienen las universidades en Japón hace que sea muy común que existan ese tipo de institutos que entrenan a los estudiantes para exámenes solamente, ¿no? Entonces hay un montón de costumbres que nosotros no vamos a captar ahí. Y hay otra, para terminar, pero que es quizá la más amplia, es la cosmovisión y el pensamiento religioso. Nosotros somos muy del pensamiento, somos más cercanos a la crianza de Aomame que a la del resto de los personajes, porque si bien no somos testigos de Jehová, sí somos criados en una cultura monoteísta, ¿no? Que cree en este tipo de cosas. Y como ya le expliqué, los japoneses son una mezcla entre budismo un poquito y otra cosa que se llama sintoísmo. El sintoísmo es como el pensamiento religioso de los pueblos indígenas, o sea, originarios de ese territorio, que si bien no piensa en inicios y finales del mundo, ellos no piensan en eso, ellos no piensan casi en creaciones, ellos no piensan en fines del mundo, ellos no piensan en responsabilidades, ellos no piensan en agradecerle a un uno ajeno a mí como nosotros. Ellos ven en la naturaleza ciertas formas de animismo, ¿no? Entonces, son los elementos naturales los que tienen unos espíritus que nos animan y nos ayudan a manejar por el mundo, ¿no? Entonces, ellos tienen una cosmovisión muy centrada en el sujeto y en su entorno, más allá en un externo que domina, y por lo tanto, al parecer, uno puede construir muchas cosas a partir de esa interpretación. Cierro diciendo que además Murakami es un autor que para ciertos ojos japoneses es muy occidental, ¿no?
él tiene muchas referencias occidentales. Fíjense cómo la música clásica no japonesa, porque la música clásica no es japonesa, sino europea, está presente, ¿no? Esta sinfoneta de Janisek y otras sinfonías por ahí empiezan a sonar una y otra vez, y entonces le critican que hace mezclas muy raras, como usted está pensando para un público muy occidental, en Japón no lo entendemos, pero los occidentales le dicen, usted está pensando en japonés, los occidentales no lo entendemos, y al parecer eso es una de sus grandes ventajas, una de sus grandes virtudes como escritor, y es un escritor de bisagra, es un escritor que nos está hablando, es un escritor que además creció y fue criado en este proceso de intervención estadounidense occidental en la economía y en la sociedad japonesa. Entonces él es el resultado de eso, quizá Japón hoy en día es esa mezcla de un mundo muy oriental, muy ajeno al occidente, pero que tras la apertura a occidente ha tenido que encontrar un lenguaje y una manera de traducirse y de traducir sus experiencias. Murakami es ese autor, el que nos trae un poco a Occidente estas experiencias, estas formas de vida, estas visiones, nos demuestra que a fin de cuentas son humanos y tienen miedos, aspiraciones, deseos, placeres, ansiedades como nosotros, pero su entorno simbólico es un poco tan distinto que probablemente en la traducción perdamos un montón de cosas. Sin embargo, menos mal leímos esta novela, es una gran novela, es una novela larga, es una novela que implica mucha lectura y mucha dedicación y que además, como vimos en la reunión antes de empezar la grabación, nos puede traer muchas discusiones, nos puede poner a pensar muchas cosas. Entonces, la pregunta que yo les hacía al final, ¿vale la pena leerlo? Porque es que hay mucha gente en internet que le dice a uno, no, no lea ese libro no vale la pena leerlo, son 1000 páginas, podrían ser 100, que se las dejo ahí abiertas. ¿Vale la pena leer algo que yo no entienda? Es una pregunta que uno debe hacerse con la literatura, ¿no? Como, ¿vale la pena que mi cerebro haga el esfuerzo de empaparse de otra cosa sin saber cuál es? Sin poder desentrañarla, sin poder desbloquearla, sin poder decir, con claridad puedo decir que la novela trata los temas A, B, C y D y la conclusión es Z. ¿Vale la pena? Yo digo que sí, pero hay gente a la cual puede parecerle que no, que es un ejercicio un poco inútil. ¿Listo? Muchísimas gracias por hoy. ¿Algún comentario adicional que ¿No quieran amanece tener? igual? No, excelente ejercicio, Álvaro, lo lograste muy bien. Gracias, Luis. Nos trasladaste ahí. Estuvo excelente. Y también me gané un aguinaldo porque la leí más que todos los demás. Ya que Total. llegando a Navidad, cuando si tienen dudas me dicen, yo les se las saco. Cumpleaños, Ay, como ya viene el mes de cumpleaños, entonces ahí estará esperando el aguinaldo. Una novela más larga. Sí. Muy bien, Álvaro, muy bonito la exposición. Muy chévere. Gracias. Gracias. Bonita. La entendí bien. Gracias, Daniel. Listo. Entonces, para el próximo mes tenemos a Sangre Fría. ¿Listo? Y votación. Ya Sí. se votó Ya por se hizo. internet. Estamos en la facción totalitarista. Hay que estar atentos al chat. Hay que estar atentos al chat. ¿Listo? Entonces, voy a tener